En los contenidos de Mateando Rural Radio para todo el país, estamos en comunicación, hace tiempo que no charlamos y se termina el año, es tiempo de balance, pero también preparando lo que va a ser la inauguración de la próxima zafra, ¿no? Porque se está cerrando ya un 94, 95% son los datos que uno tiene, en algunos casos 99% hablo de la zafra de arroz. Y precisamente vamos a establecer la comunicación con Guillermo Obrien, momento que está en el norte, ¿no? Cómo uno lo sufre el calor, ¿no? Calor intenso y una niña que ya es un hecho que está instalada definitivamente. Quizás no en forma salvaje, pero igual se está sintiendo su presencia. ¿Cómo anda, presidente de acá? Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bienvenido, feliz verano y feliz fin de año. Bueno, muy buenos días, un gusto como siempre, Mauricio, y un saludo a la audiencia. Andamos bien, como tú decís, redondeando el año, que desde el punto de vista rosero, digamos que las principales novedades son que la siembra te diría que al día de hoy está 100% terminada, con 169.000 hectáreas a nivel país, con una siembra que se ubicó en torno al 90%, una siembra durante el mes de octubre, que es un muy buen mes de siembra para el arroz, y te diría que la fecha de siembra en el arroz es determinante para aspirar a una buena producción, o sea que estamos con una 169.000 hectáreas que le corren a, si Dios mediante, a una buena producción. El clima viene ayudando, muy dispar para un país tan chico como Uruguay, y en concreto tenemos en general la zona centro y norte eh, con buenas lluvias que van facilitando, y una zona este en lo que es el corazón arrocero, te diría, se puede decir con una seca instalada, con lluvias muy cortas, y con algunas justezas en lo que son los sistemas de riego a la hora de dominar los primeros baños y calzar las chacras, pero que van marchando y con buenas condiciones de luz y temperatura, que hace que el desarrollo de los cultivos sea muy promisorio. Eh, una zafra que es contrastante con estos años anteriores y puntualmente con la anterior, o sea, con la última zafra que se tuvo precio definitivo, porque tuvimos un precio definitivo en la pasada de 17 dólares 05 finalmente, Ujú. eh, un provisorio este año de 11 dólares 05, que ya era una baja importante, y al momento de terminar el año estamos por arriba del 80% de la última cosecha vendido. Ujú. Recordamos que la última cosecha fue en torno al 1.700.000 toneladas, que es la cosecha más voluminosa de la historia de Uruguay. Ujú. Era un desafío ese volumen a vender, y en un mercado que era contrastante con respecto al año pasado, un mercado a la baja, que hoy estamos en torno a un 35% de menores valores en lo que es el mercado internacional, si uno lo compara con un año atrás. Una condición de negocio que cambió y muchísimo. Hoy te diría que tenemos un negocio complejo, porque los costos en Uruguay se han mantenido en torno a los 2.100 dólares, es el costo de una hectárea de arroz promedio de Uruguay, y cuando te digo que el producto, el mercado internacional, que es al cual nos debemos, bajó un 35%, Ujú. tenemos una ecuación compleja donde no bajó más del 8% el área, que es el área de siembra de este año con respecto al año pasado, no bajó más porque en general el productor arrocero en torno al 75% es arrendatario, y al ser arrendatario tiene contratos de mediano y largo plazo, que le impiden dejar de sembrar. Entonces, Ujú. digamos que la pelea sembrando, eh, sí con un control de presupuesto mucho más arriba, porque, como te decía, las cuentas son Ujú. justas. En fin, un panorama desafiante para el sector, pero que no es nuevo, ha tenido estas experiencias. Ujú. Esto es producto de un sobrestock en la región, producido por que en el año 2023
India, que es el principal exportador, se retiró del mercado durante año y medio, y bueno, cuando sale el principal exportador del mundo del mercado, naturalmente las zonas productoras crecieron, y cuando vuelve India, que es la principal oferta, genera un sobrestock, que es el que estamos viviendo. Se han achicado las áreas de siembra en el Mercosur, pero va a llevar un tiempo decantar eso sobre stock, y que le dé tiempo a retomar los valores que hacen un negocio. Hoy puntualmente el negocio está comprometido, y es una zafra donde el desafío del productor es mantener la empresa armada para darle tiempo al retorno de ese mercado. Eh, Presidente, tengo varias consultas, ¿no? Obviamente que, y en esta última del año, le voy a proponer un ping-pong y ese poder de síntesis para poder llevar adelante entonces todas las temáticas que le importan, a las que nos prestan el oído y sobre todo a los productores arroceros que nos están acompañando. Lo primero es, vamos a hablar de competitividad, vamos a hablar de los costos, vamos a hablar de eso que usted hacía referencia, y de los números, ¿no? Porque de eso se trata. Y dentro de un ranking, el Uruguay se debe a las exportaciones, ¿no? Si no estamos en el horno. Y en el ranking, en los 4 primeros lugares, si no cuarto o quinto, está indudablemente el sector arrocero. Pero quiero arrancar por lo primero, ¿no? Por lo que ha sido un bastión, bandera nacional, ha sido destaque en lo íntimo, pero también en lo externo, ¿no? Porque, y hablamos de esos récords que se habían logrado, arriba de los 9.000 kilos por hectárea. Eh, eh, muchas veces, muchas veces se depende, y más a cielo abierto, del clima, ¿no? Pero no alcanza con rezarle a Jesucristo para que acompañe y bueno, y se pueda llegar, porque si no nunca se hubiera llegado a esos récords. Y hubo también un trabajo de genética, estuvo INEA, estuvo el proyecto con Luciano Cardona, hay varias cosas que la ACA ha hecho que para mí ha sido clave para lograr lo más importante del sector arrocero, que es el rendimiento. Después está lo otro, el aumento de siembra, ¿no? De área sembrada, que es un segundo paso. Pero lo primero es lo primero. ¿Cómo se logra y se va a poder mantener ese récord y vamos a poder estar arriba de las 9.000 kilos por hectárea? Bien, bueno, como bien resumiste, Mauricio, esta foto del sector uruguayo hoy posicionado a nivel mundial, somos los número 3 en cuanto a producción de arroz por hectárea. Te diría que está consolidado en ese ranking Uruguay arriba en los primeros 5 del mundo ya hace muchos años, y es producto de eso, de la suma de muchos actores que en un sector integrado trabajan, valga la redundancia, muy integrados para ese resultado final que es la producción, que cuando digo integrado es primero como país exportador, de frente al comprador, o sea, qué es lo que el comprador busca en cuanto a calidad en arroz. Después, dándose vuelta y trabajando en la interna, a través de INEA, desarrollando variedades que cumplan con requisitos que exige el comprador, y buscando kilos por hectárea, que es lo que exige el productor, porque su negocio está en los kilos por hectárea. Eso, como decía, es producto de muchos años, y realmente está consolidado en esa foto de arriba de 9.000 kilos, donde más allá de algún año que podamos tener inclemencias desfavorables de tiempo, te diría que es una variable que está bastante firme, los 9.000 kilos. Y puntualmente este año estamos frente a una zafra que al día de hoy, terminando el año, está como para rendir en torno a los 9.000 kilos y alguno arriba nuevamente. Con lo cual muestra la solidez del sector productivo. Digamos que el productor uruguayo, cuando decide plantar una hectárea, cumple los deberes para producir
muchos kilos por hectárea. Y eso te diría que está fuerte, o sea, no concibe el productor plantar una hectárea al más o menos, porque cuando hablamos de una hectárea que cuesta en torno a los $2.000 de costo, la herramienta es producir lo máximo que se pueda. Ahora, naturalmente que el crecimiento, cuando uno está consolidado en 9.000 kilos, 9.300, 9.400, como fue el año pasado, cada incremento cuesta más. Lógicamente, lograr 50, 100 kilos de crecimiento año a año cuesta más, pero en esa integración de INEA, los molinos y los productores, se sigue buscando ese incremento, se siguen buscando alternativas de variedades de preferencia en los distintos mercados, porque nos debemos a eso. O sea, el Mercosur ha ido complejizándose en cuanto a oferta de arroz, o sea, hay más arroz que ofrece el Mercosur. Naturalmente, desde que apareció Paraguay, que apareció incipientemente hace 15 años, pero hoy ofrece un volumen parecido al de Uruguay. Antes no existía ese volumen, con lo cual la diferenciación pasa a ser determinante. Y en ese proceso Uruguay siempre ha sido un arroz diferenciado, un arroz reconocido en cuanto a calidad en el mundo, pero hemos visto en los últimos años que debemos agregar nuevos aspectos para diferenciar aún mayor el arroz de Uruguay, y en ese proceso, entre la ACA y los molinos, se está trabajando fuerte en lo que es la certificación del arroz para Europa. O sea, eso es lograr que un tercero certifique que el arroz que se produce en Uruguay es cumpliendo normas sociales, económicas y ambientales, o sea, que cuiden los factores que hoy se denominan bajo el lema de la sostenibilidad. Claro. Y nosotros, nuestro sistema de producción de arroz, que en general convive con la rotación con pasturas y ganadería, le da una particularidad, como en pocas regiones del mundo. O sea, en general el arroz en el mundo se produce bajo un régimen de monocultivo. O sea, en el Asia se planta en la misma chacra arroz continuo entre 2 y hasta 3 veces por año desde hace millones de años. Bueno, en este mundo que, sobre todo en Europa, destacan y premian a veces los sistemas de producción que cuidan el sistema bajo sostenibilidad. Creemos que ahí hay un potencial a desarrollar para diferenciarnos y para estar primero frente a los mercados que más pagan, y lograr sortear momentos de baja de mercado como puede ser ahora. ¿Usted habla de bajarles los agroquímicos? Bueno, cuando digo de agroquímicos, es mucho más que agroquímicos. O sea, nosotros tenemos un sistema de producción de arroz que rota en 6, 7 años, rota con pasturas y rota con ganadería. Eso hace que nuestro sistema de producción de arroz, por ejemplo, sea mucho menos intenso el uso de agroquímicos, mucho menos intenso el uso de fertilizantes frente a lo común del mundo. De eso está validado en Uruguay hace muchísimos años, pero debemos entender que tiene que haber una empresa que es la que certifica, le da certeza al comprador que eso es así. Y en eso estamos profundizando y creciendo. De hecho, en Uruguay hace 2 años no había una hectárea certificada, por ejemplo, con el sistema, con el sello SRP, que es el sello que más se reconoce en Europa. Y bueno, este año vamos a estar en torno a las 30.000 hectáreas certificadas, lo cual ya determina un volumen de arroz que se va a ofrecer certificado muy importante. ¿Se puede pensar en un arroz orgánico? No, orgánico no, pero yo te diría que el mundo orgánico ha ido cambiando para este concepto de sostenibilidad. O sea, es usar de manera adecuada y racional los insumos, de forma de que el sistema de producción podamos estar tranquilos y darle cuentas a los consumidores que producimos de una forma que damos certezas que dentro de 50 o 60 años o 100 años el mismo sistema de producción va a estar en condiciones de seguir produciendo. El concepto de producción orgánica en el arroz sería muy difícil adecuarlo, porque si uno no pone determinados
insumos no hay producción. Y si no hay producción, no hay negocio. Y si no hay negocio, no se produce. Y si no se produce, el alimento cada vez sería más caro. Sería imposible armar un negocio atrás de eso. Hablando del negocio, ¿no? Pero primero quiero hablar del agua imprescindible. Con usted hemos charlado en más de una oportunidad que el arroz no necesita tanta agua. Sí, debe llover en el momento que tiene que llover para llenar las represas y que para después no falte agua. Me deja la sensación que a esta época las represas están con una buena superficie de agua, y más allá de esta niña, que menos mal no vino intensa, vino un poco más light, pero se está sintiendo sobre todo el norte, no faltaría agua para darle lo que necesita el arroz para complementar ese buen rendimiento. Bueno, a ver, nosotros en Uruguay el arroz es 100% bajo riego. O sea que quiere decir que plantamos en función del agua que tenemos almacenada antes de la siembra, asumiendo un gasto promedio año, y así se ajustan las áreas de siembra. Estamos en una condición de agua almacenada en las zonas centro y norte, de buena a muy buena. En la zona este, puntualmente, las lluvias durante el invierno en algunas zonas fueron bastante menores, con lo cual hubo represas que arrancaron los riegos con una capacidad del 50% y por ende se sembró el 50% menos. Eso es también parte de la explicación de la baja de área, pero digamos que si las condiciones se manejan normales dentro de lo que es un verano típico en Uruguay, con una tendencia a la niña, las reservas de agua están. Después lo que puede dar es más trabajo y más gasto para que esa agua termine en la chacra. Y me refiero a grandes zonas de río, como pueden ser que dependen de la Laguna Merín. La Laguna Merín, al bajar el nivel, no es que no va a haber agua, pero ese nivel de agua que está en la laguna hay que hacer más gasto para que los bombeos se mantengan alimentados por esa agua. En líneas generales te diría que el arroz, la mejor foto es tener el agua almacenada y dársela al agua. Si no llueve, para el arroz es mejor porque es sinónimo de muchos días de luminosidad y de buena temperatura, que es lo que requiere para un buen rendimiento. ¿Cuánto fue el arroz de la cosecha del arroz del año pasado? El rendimiento fueron 9.400 kilos en 182.000 hectáreas. Bueno, lo que determinó el mayor volumen cosechado de la historia, que, como te decía... Pero ahí hablaba del volumen. ¿Cuánto fue el volumen? 1.700.000 toneladas. Eso, 1.700.000 toneladas. De los cuales, corríjame si me equivoco, se consume muy poco en Uruguay, ¿no? O sea, el 5%. Muy poco. Sí, sí, sí. El 5%. 5%. 5%. Sí. O sea que depende estrictamente de las exportaciones. Usted hablaba de un jugador muy importante, ¿no? La India. Yo le sumo Brasil, que se va a recuperar y que va a tener un buen volumen de arroz, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para competir a esto sumado el bajo precio, ¿no? O sea, porque los precios se cayeron estrepitosamente. ¿Cómo lo revertís? Eso por un lado. Lo otro, porque tenés el precio, tenés el valor agregado y tenés que ser competitivo. Y al ser competitivo, lo hemos hecho hasta el cansancio, ¿no? Tenemos un país quizás el más caro. Así es. A nivel de Mercosur, sin duda el más caro. Y para producir un commodity desde como el el puerto arroz, hasta la energía. Porque si hay algo que es caro para el arroz, es la urea y la energía, además de los barcos, ¿no? Así es. No, Uruguay tiene un problema de competitividad y cuando vas al arroz es más profundo, porque el arroz es un commodity de uso popular en el mundo, donde pocas veces en la historia tiene picos de precio como el que tuvimos el año pasado. Digamos que tolera niveles de precio medios en lo que es a lo largo de su historia, porque es un alimento de uso popular, con lo cual tiene que adecuar sus sistemas de producción a producir en función de esa media histórica de precios.
porque si no hay otras partes del mundo que lo producen a costos más baratos que les permite un negocio y son los que ofrecen. Cuando miramos ese problema de competitividad en Uruguay, la producción de arroz está frente a una coyuntura muy compleja. O sea, si miramos objetivamente esta zafra, estamos frente a una zafra donde con gran seguridad estemos con números rojos al final. Ahora, ¿cuál es la explicación de que sigue el productor? De estas fotos ya han habido y en general son temas coyunturales, o sea, de sobreproducción, hasta que se nivelan las áreas de producción en el mundo. En estos niveles de precio hay muchísima área de arroz en el mundo que no es negocio producir, con lo cual tiene que haber una racionalización a la baja de superficie que implique una suba en los niveles del producto, pero bueno, eso lleva tiempo. El tema es de qué manera ir llevando la situación para que mientras vuelvan esos valores. Bueno, nosotros lo que le decimos a nuestros socios, los productores, es que es fundamental para años de crisis como esto buscar diversificar la empresa, o sea, buscar otras alternativas de ingreso, más allá del arroz, que pueden ser otros cultivos, con riego en lo posible, porque el arrocero está más cerca del conocimiento del riego que otros, diversificar si pudiera en ganadería y o en servicios. Hay mucho productor que su capital es la maquinaria y hoy con la ganadería con la cual convive en general el productor arrocero en un mismo campo, pero la ganadería a veces la maneja otra empresa, poder ser el proveedor de esos servicios agrícolas que permitan otros ingresos usando la infraestructura del arroz, ayuda y mucho a sortear estos momentos de crisis. O sea, el problema es coyuntural y no estructural. Nosotros pensamos que es coyuntural. Ahora, es una coyuntura que puede durar entre 1 a 2 años. Rápidamente hay que readecuar la empresa para sortear con la empresa armada, esperando que el momento vuelva. ¿Por qué creemos que es estructural? Porque cuando uno mira la evolución de la producción de arroz en el mundo, los últimos 15 años, producción versus consumo, el consumo sigue creciendo. Cambian las zonas donde se consume más y bajan otras. ¿tá? Culturalmente, si uno mira en Brasil, que fue el histórico consumidor de la región, cuando uno mira el consumo per cápita tiende a bajar, pero hay otras zonas del mundo que empiezan a consumir más, bajan los niveles de producción. Pongo el ejemplo de Centroamérica. Centroamérica son destinos que debemos desarrollar muchísimo más de parte de Uruguay en la parte comercial. Tienen una cultura de consumo de arroz más parecida al asiático que al latinoamericano. Para referenciarlo, consumen en torno a los 70, 75 kilos de arroz por cabeza por año, y en Uruguay estamos en torno a 9. Eso muestra en líneas generales que esto debería ser coyuntural, y que lo que no sabemos es cuánto dura. Una zafra, 2 zafras, y para eso hay que adecuar el apero para pasar este temporal. Para cerrar, presidente, cosa que valorizamos y agradecemos, ya se definió la próxima fecha de la inauguración de la zafra de arroz, será el 10 de marzo del 2026, con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, en Cebollatí, Rocha. Así es, este año toca en la zona este, en el departamento de Rocha, la localidad de Cebollatí, el productor Néstor Santos, y bueno, el 10 de marzo estaremos, como es habitual, recibiendo a toda la familia arrocera y por supuesto al nuevo gobierno, ya terminando su primer año, que tuvimos en esta pasada, recientemente asumidos la participación. Y bueno, algo que es tradicional del sector, esa inauguración que con gusto este año estaremos recibiendo a nuestros invitados el 10 de marzo en el departamento de Rocha. Desearle unas felices fiestas y ojalá que podamos festejar de una gran zafra el 10 de marzo, el año que viene, en el 2026, el 10 de marzo. Mauricio, el gusto es mío, los mejores deseos para ti, tu familia y tu audiencia.
y si Dios quiere seguiremos en contacto.